Orinar mucho o con mucha frecuencia puede ser peligroso. ¿Cómo sabemos si se trata de una enfermedad grave o es causado por algo inofensivo? ¿Qué enfermedades pueden hacer que orinemos demasiado o que nos levantemos muchas veces para orinar de noche? Atención, esto puede ser un signo de que algo no está bien en tu organismo. Hola a todos, soy el Dr. Beller y mi especialidad es nefrología, es decir, prevenir y tratar las enfermedades del riñón. Y si usted está sufriendo esto y no sabe la causa, este es su video. Te voy a contar cuándo debes preocuparte y cuándo esto puede ser algo más grave realmente. Y también cómo mejorar estos síntomas de manera natural. Pero primero déjame decirte que no estás solo. 30% de los hombres y 40% de las mujeres sufren este problema en algún momento de su vida. Y la gran mayoría de las veces es algo benigno, o sea, es algo inofensivo. Fíjense. Esto es la vía urinaria, y a diferencia de lo que muchos piensan, el problema muchas veces no está allí. Urinar es un proceso que involucra muchos sistemas, no solamente el riñón y la vejiga. Ahora, ¿cuántas veces orinamos normalmente por día? Es considerado normal en los adultos de 5 a 7 veces por día. Por la noche lo normal es no levantarse, pero 1% de los adultos pueden orinar una vez de noche. Después de los 70 años, lo normal puede llegar hasta 2 veces por noche. Entonces, si orinas 8 o más veces por día o te levantas más de 1 a 2 veces por noche, dependiendo de tu edad, algo está ocurriendo y lo debemos investigar. Enseguida te cuento que, y con respecto a la cantidad, lo normal es considerado hasta 3 litros por día o 40 mililitros por kilo, es decir, 70 kilos hasta 2.800 mililitros por día. Pero esto es muy variable. Depende de la cantidad de agua que tomemos y del tipo y la cantidad de alimentos que consumamos. Pero en general, cuando sobrepasa este volumen, se considera orina en exceso, lo que los médicos llamamos poliuria. Ahora, estos números son muy variables. Lo que sí debemos considerar como anormal o que algo realmente está ocurriendo y debemos buscar atención médica es cuando la cantidad de orina que producís altera tu calidad de vida, interrumpe tu sueño, está afectando tu rutina, interrumpe tus actividades sociales o te causa cualquier tipo de incomodidad. Esto debe ser el primer signo de alarma para buscar atención médica. Veamos ahora las principales causas de orinar mucho. Y aquí lo más frecuente es beber mucho líquido. ¿Y cuánto es mucho líquido? Bueno, en general, si estás bebiendo más de 40 mililitros por kilo de líquidos, podría allí estar la causa de estar orinando tanto. O si estás bebiendo, por ejemplo, líquido después de las 8 o 9 de la noche. Pero hay veces que no se trata de la cantidad de líquidos, sino del tipo en sí. Por ejemplo, bebidas con efectos diuréticos como el café con cafeína, el mate, algunos tipos de té, bebidas alcohólicas. Todas ellas estimulan la diuresis. Hace que orinemos más, al igual que muchos tipos de alimentos. Personas que consumen mucho chocolate o llevan una dieta rica en planta. Muchas hojas verdes tienen una tendencia a orinar más. Por otro lado, la ansiedad, el estrés, el estado de estar siempre alerta, los nervios pueden hacer que orinemos un poco más transitoriamente. Y una cosa que por ahí no lo tenemos en cuenta es el estreñimiento, la constipación. No evacuar por más de 3 días hace que haya un aumento de la presión dentro de nuestra pelvis y esto hace que a la vejiga le cueste más llenarse teniendo que vaciarse con más frecuencia. Pero hasta acá todas las causas que le comenté son inofensivas, inocentes y modificando nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. El problema en general se resuelve. El problema es cuando se trata de alguna enfermedad que cause que orines con más frecuencia, por ejemplo. Y acá hay que diferenciar varias cosas. Si tu problema es que vas al baño muy seguido, muy a menudo, y orinas poquito, y encima te quedas con la sensación de querer seguir orinando o sensación de ardor, de que más sonar al orinar, podés estar con una infección urinaria. Esto es muy común, principalmente, en las mujeres. Y acá el problema no es el aumento de la cantidad de orina, sino el aumento de la frecuencia en sí. Vas muchas veces al baño y encima te queda esa sensación desconfortable como una urgencia para seguir urinando.
Ahora, exactamente estos mismos síntomas no siempre se trata de alguna infección urinaria. Puede ser, por ejemplo, cálculos renales, o en la vejiga, o algún problema ginecológico como una infección vaginal, o alguna alteración del útero, o la atrofia vaginal que ocurre en la menopausia. En estos casos, además de tener la sensación de orinar con más frecuencia, tenés síntomas ginecológicos. Incluso ellos tienden a empeorar si te tratan para una infección urinaria cuando no la tenés. Las infecciones de transmisión sexual también causan estos síntomas. Ahora, atención los hombres, sobre todo si tenés más de 50 años, porque estos mismos síntomas de orinar con más frecuencia puede ser causado por un aumento en el tamaño de la próstata, una patología que se llama hipertrofia prostática benigna. En algunos otros casos puede ser causado incluso por el cáncer de próstata, principalmente en pacientes de más edad, más de 65, 70 años. En estos casos es común orinar con más frecuencia, principalmente de noche. Nos levantamos más de 1 o 2 veces para orinar. Existen técnicas para ayudar a aliviar estos síntomas. Ya te lo voy a contar. Pero estas personas, además de tener este problema de orinar con más frecuencia, tienen que hacer más fuerza para orinar, y el chorro de orina sale más fino, sale más débil. Muchas veces no llega al inodoro teniendo que sentarse para poder orinar. En otros casos el problema no está acá, puede estar en el intestino. Por ejemplo, una persona constipada o que tiene diverticulitis, una inflamación del intestino, puede tener sensación de orinar con más frecuencia. Incluso la apendicitis podría provocar esto. Pero ojo con una cosa. Muchas veces se trata de alguna enfermedad más grave, como por ejemplo algún tumor o cáncer pélvico, como un tumor de útero, de vejiga o incluso de intestino. En estos casos, podés tener otros síntomas como dolor en el vientre, sensación de pesadez, adelgazamiento sin una causa que lo justifique. Podemos tener también sangre en la orina. Tenemos que pensar en un tumor o en cáncer si sos de más de 50 o 60 años y sobre todo si fumas. Hasta aquí les hablé de las enfermedades que causan un aumento de la frecuencia para orinar, pero existen otras situaciones en donde aumenta la cantidad de orina que producimos por día, es decir, más de 3 litros por día o más de 40 mililitros por kilo. Y acá como curiosidad les cuento, existe una patología psiquiátrica llamada potomanía, en donde la persona consume más de 10 litros de agua por día, lo cual es obvio que va a producir más cantidad de orina. Pero muchas veces este problema ocurre sin que tomemos un exceso de agua. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la diabetes cuando no está controlada o cuando no está todavía diagnosticada. Es decir, la diabetes se puede presentar de esta forma cuando tenemos niveles muy altos de glucosa en la sangre, arriba de 200 miligramos por decilitro. En estas condiciones, el azúcar que se elimina por el riñón arrastra consigo agua y hace que orinemos en exceso. En estos casos, la persona con diabetes, además de tener poliguria, también tiene polidipsia, es decir, mucha sed, polifagia, es decir, mucha hambre. Estos son las famosas 3P de la diabetes descompensada. Ahora, fíjense qué interesante esto. Existen otros tipos de diabetes, y no me refiero a la diabetes mellitus de tipo 1 y tipo 2, sino la diabetes insípida. Otro tipo de problema en el cual no tiene nada que ver con la insulina, sino con otra hormona que se llama hormona antidiurética. En estos casos, el problema puede estar en el cerebro o en el riñón, pero la cuestión es que nos hace orinar mucho más de 3 litros por día. Ahora, ¿por qué orinamos mucho de noche? Y este problema se llama nocturia. La mayoría de nosotros podemos aguantar 6, 7 horas sin levantarnos o levantarnos solamente una vez por noche para orinar. Y esto es porque de noche se libera mayor cantidad de una hormona llamada antidiurética que hace que orinemos menos. Y con el pasar de la edad, como les dije anteriormente, en los mayores de 65 o 70 años, podemos levantarnos hasta 2 veces por noche. Muchas veces evitar beber líquidos en exceso o después de las 8 o 9 de la noche soluciona el problema de la nocturia o evitar beber bebidas con efecto diurético. Pero en otros casos, principalmente en los hombres, la nocturia puede ser un indicativo de problemas de próstata, como les dije anteriormente. Ahora, muchas veces el problema no está acá en la vía urinaria, sino en otro órgano, en otro sistema. Algunas enfermedades hacen que retengamos muchos líquidos durante el día, principalmente en nuestras piernas.
Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica, las varices, los problemas de circulación. Esto hace que durante el día formemos edemas en nuestras piernas, retención de líquidos y a la noche al acostarnos, estos líquidos se reabsorben y se redistribuyen. Hacen que vuelvan a pasar por el riñón y de noche orinemos en exceso. Existen formas de evitar esto. Enseguida te lo voy a contar. Pero este problema de retención de líquidos durante el día también puede indicar problemas en el corazón, hipertensión arterial no controlada, insuficiencia cardíaca, y en este último caso, además de orinar con más frecuencia, la persona puede tener falta de aire para caminar, para subir las escaleras, falta de aire al acostarse en la cama, comienza a necesitar dormir con varias almohadas, más sentado o se despierta de noche con sensación de sofoco que se está asfixiando. En otros casos, el problema de la nocturia puede ser insuficiencia renal crónica, problemas en el hígado, la propia diabetes insípida que les hablé anteriormente puede causar nocturia, incluso otras situaciones muy comunes que muchas veces no lo pensamos, como la apnea obstructiva del sueño, el reflujo gastroesofágico y la propia obesidad puede hacer que orinemos con más frecuencia o que orinemos más de noche. ¿Sabías que existen alimentos que nos pueden hacer que orinemos más? Son todos aquellos que contienen gran cantidad de líquido en su interior o que de por sí tienen algún efecto diurético, como por ejemplo la sandía, el melón, el apio, el limón, el chocolate, el café con cafeína, los espárragos, la remolacha, los vegetales de hojas verdes. Las personas con tendencia a tener una dieta rica en plantas tienden a orinar más. Ahora, esto es muy variable. No ocurre con todas las personas. Si tú eres una de esas personas más sensibles a estos alimentos, la recomendación es no consumirlos de noche, principalmente después de las 8 o 9 de la noche, para no tener que levantarte tanto a orinar al acostarte. Pero bueno, ahora te quiero contar los signos de alarma cuando debes buscar atención médica de inmediato. Lo primero, si la causa de orinar mucho o con más frecuencia no es obvia, es decir, no estás consumiendo mucho líquido, no estás tomando nada ni comiendo nada con efecto diurético. No estás tomando mucho líquido después de las 8 o 9 de la noche. En ese caso, busca atención médica. Si tenés otros síntomas asociados como ardor, dolor al orinar, o si tenés que hacer mucha fuerza, o si el chorro de orina está más débil, más finito. Si tenés cambios en el color de la orina, principalmente sangre en la orina, o orina más oscura como el té negro o roja. Si te sale alguna secreción por la uretra, esto no es normal. Si sospechas que podés estar con diabetes, si tenés fiebre, malestar, sudoración, dolor en la región lumbar o en la región suprapúbica o en la región del abdomen, esto puede indicar una enfermedad un poco más grave, una infección del riñón llamado pielonefritis. Si tenés mareos o presión baja, esto puede indicar que te estás deshidratando de tanto orinar. Tenés que buscar atención médica si tenés debilidad en las piernas o incontinencia urinaria, lo cual no es lo mismo que orinar con más frecuencia o con más cantidad, sino que se te escapa la orina. No la puedes retener en la vejiga. Esto puede indicar algún problema en la médula espinal o algún problema en la musculatura de la pelvis. Si estás adelgazando sin motivo aparente, tenés que preocuparte y buscar atención médica, o si tenés cualquier cambio en tu organismo, algo que no sea normal. Si está interrumpiendo tu calidad de vida, interrumpiendo tu sueño, interrumpiendo tus actividades sociales. Ahora te quiero dar algunos consejos para evitar orinar mucho con más frecuencia, principalmente de noche. Lo primero, evita líquidos en exceso. Evita tomar líquidos después de las 8 o 9 de la noche. Evita el consumo de alimentos o bebidas con efecto diuréticas al final de la tarde o durante la noche. Si tenés problemas de circulación y retención de líquidos, lo sugerido es levantar las piernas cuantas veces puedas durante el día para mejorar la circulación o usar medias elásticas, aquellas que se ponen hasta la rodilla y que apretan un poquito. Esto ayuda también a mejorar la función de las venas, a evitar esa insuficiencia venosa y mejorar un poco la circulación. Reduce el consumo de sodio. Tenemos un video específico explicando perfectamente todo esto. Ahora, un pequeño ejercicio que puedes hacer de noche para evitar levantarte tantas veces a orinar es vaciar 2 veces la vejiga antes de acostarte. ¿Cómo haces esto? Bueno, te sentas a orinar. Incluso si sos hombre, vacías la vejiga por completo una vez. Después de esto, no te levantes del inodoro. Inclínate un poco hacia adelante.
Espera 30 segundos y hace fuerza para vaciar la vejiga de nuevo. Con esto, vaciando la vejiga 2 veces, podés disminuir un poco la frecuencia con la cual te levantas de noche para orinar. El tratamiento para parar de orinar en exceso o de noche. Todo va a depender de la causa. Tratando la diabetes se mejora el problema. Tratando la infección urinaria con antibióticos también se resuelve el problema. Muchas veces el problema se resuelve con una crema de estrógenos intravaginal. Esto ayuda a mejorar la atrofia, la sensación de sequedad en las mujeres, principalmente después de los 50 años. Si tienes problemas de debilidad o incontinencia, existen algunos ejercicios para la musculatura pélvica. Todo depende del tipo de problema que tengas. Muchas veces tenemos que recurrir a medicamentos para relajar la musculatura de la vejiga, en los casos de vejiga hiperactiva, por ejemplo. Pero lo más importante es que consultes siempre con tu médico, principalmente si tienes los signos de alarma que te comenté. Ahora algo muy importante. Déjame tu comentario. Decime qué otro video querés que hagamos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Nos vemos muy pronto con más material. ¡Chao, chao!